cansada de luchar, tantos días de esperar, tanto amor por entregar. Y ahora todo escuchando la magia de la radio que nos aporta Diango. Tan vacía de pensar. Vamos a conectar con nuestros compañeros, amb els nostres compañeros de la ràdio Enlace de Madrid, perquè ens fan una aportació a partir d'aquests a partir d'aquests dies, amb la secció de Reacciona Psicologia de la Mònica, i volíem tocar la psicologia, i els de Ràdio Enlace Madrid, i amb les ones de la màgia de la ràdio, com bé canta el Diango, ens hem unit per intentar fer fora l'estigma i per lluitar per una psicologia neta, una ment neta, un espai net, i en contra de tot estigma i en contra de tota brutícia tòxica mental. I amb els fets quotidians que han passat a través de la pandèmia i abans de la pandèmia, és més que necessari poder tenir aquesta secció. I és un honor, companys de Ràdio Enlace Madrid, que estigueu amb nosaltres. Una abraçada, Mònica, de Reacciona Psicológica. Y de esa emisora os dejamos en altavoz. Venga, hasta ahora. De dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueves campas son consejos de mamá. Y con la bendición de tus ancestros llegarás. Soy Hugo Dalto, estudiante de periodismo, y os acercaré al mundo del deporte y os daré consejos para mantener unos hábitos saludables. Y conmigo está Mónica Lestón, más conocida en redes sociales como Reacciona Psicología y psicóloga del Centro de Actividades Beatriz Luengo. Es vuestra psicóloga de cabecera y está aquí para hablar de salud mental y bienestar personal. Buenos días, Mónica. Buenos días. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La vida son pérdidas. En cada instante podemos ganar, pero lo hagamos o no, siempre entregamos, por ejemplo, el tiempo. Dentro de esas pérdidas están las que nos alivian, las que nos resultan indiferentes o aquellas que desearíamos no tener que afrontar. Puede ser una persona la que se marcha, pero también puede ser un objeto, una posibilidad o un sueño. Ante ciertos tipos de pérdidas, especialmente las que nos cortan la piel en una herida profunda, es necesario el duelo. Empezamos. Un duelo, desgraciadamente, puede complicarse de muchas maneras. La primera es por falta de apoyo. La mayoría de nosotros entendemos que una persona pueda sufrir cuando pierde a un ser querido, ya que desgraciadamente es una experiencia por la que estamos pasando todos tarde o temprano. Sin embargo, para algunas personas el sufrimiento por otro tipo de pérdidas es menos comprensible. Nuestra biografía está repleta de una sucesión de pérdidas y separaciones que nos recuerdan la provisionalidad de todo vínculo o relación, y de toda realidad, ya sea de manera consciente o inconsciente. Mónica, explícanos qué es el duelo. El duelo es la reacción psicológica que aparece ante la pérdida o ante el dolor emocional resultante tras haber perdido algo o a alguien significativo en nuestras vidas. Esta reacción psicológica no solo tiene componentes de carácter emocional, sino también fisiológicos y sociales. Normalmente asociamos el duelo con la muerte, pero existen otro tipo de duelos, ¿no? Sí, generalmente entendemos el duelo como la pérdida de un ser querido, bien sea por fallecimiento o por ruptura de la relación. Sin embargo, este concepto hace referencia a cualquier pérdida importante que experimentamos en nuestra vida. Un amigo que se aleja, un empleo del que somos despedidos, un cambio de ciudad. Todas estas situaciones susceptibles de desembocar en un duelo, aunque con frecuencia no las percibimos como tal. Perder algo o a alguien de gran valor para nosotros es una experiencia indiscutiblemente dolorosa que nos sitúa cara a cara con nuestros temores y vacíos más profundos. El sentimiento puede resultar tan intolerable que en ocasiones adoptamos estrategias que únicamente agravan nuestro sufrimiento. El duelo duele y hemos de dejarlo doler. El duelo nos afecta. Es como si la vida que conocías dejase de existir. El impacto del duelo no proviene únicamente del plano emocional. Es evidente que una ruptura sentimental o la muerte de un ser querido son acontecimientos devastadores. Nos quedamos solos y aturdidos, acompañados de un amor que ya no tiene destinatario.
Sin embargo, la vivencia nos afecta de una manera mucho más amplia. Al perder una persona o una situación a la que estábamos familiarizados, también perdemos la comodidad de la rutina. Nuestro día a día se ve trastocado de forma profunda en los detalles más cotidianos. Perdemos un importante soporte que nos aportaba seguridad y enfrentamos el reto de reconstruir una nueva vida sin este elemento que ya no está presente. Cuando ya no está tu pareja, gran parte de tu tiempo queda vacío. Si muere un gran amigo, su ausencia se hará más patente que nunca cuando necesites su consejo y no tengas a quien llamar. Si te mudas de ciudad, ya no contarás con la comodidad de conocer a la gente y los espacios por los que desenvolverte. Y es entonces cuando tu identidad se tambalea. Exacto. La pérdida afecta profundamente a nuestra identidad y en mayor medida cuanto más arraigado estuviese ese rol en nosotros. Por ejemplo, si tu profesión era una parte importante de tu definición como individuo y te despiden, o si tu pareja era el pilar fundamental de tu identidad, si te percibías en gran medida a ti mismo como el marido de o la mujer de. Es decir, al perder esa persona o situación perdemos también la noción de quiénes somos. Nuestra identidad se tambalea y nuestro lugar en el mundo pasa a ser incierto. Y en ese momento te enfrentas a una sensación de fracaso. Adicionalmente, el duelo está en gran parte compuesto por un sentimiento de fracaso personal. Las personas vivimos generando expectativas, tenemos trazado un plan vital que tratamos de seguir y que creemos que nos conduce al éxito. Al afrontar la pérdida también nos encontramos con que todas nuestras ilusiones quedan tumbadas de un golpe. De pronto, tu presente ha cambiado y la proyección que hiciste de tu vida exitosa ya no tiene lugar. Es frecuente sentir que hemos fracasado como individuos cuando un trabajo termina, una pareja se rompe o un amigo nos traiciona. Así, al dolor emocional se le suma la decepción y la sensación de que somos insuficientes, de que somos un fracaso. Y es en ese momento cuando sentimos dolor, porque como bien decías antes, el duelo duele. Viendo la magnitud del impacto a todos los niveles, es sencillo comprender por qué el duelo resulta tan doloroso. Puede llegar a ser una experiencia desgarradora, cargada de ansiedad, tristeza, miedo, angustia y desesperanza. Sin embargo, es un proceso natural al que hemos de dar el tiempo que corresponde. Por más incómodo e intolerable que nos resulte, el duelo tiene que doler. No hay otro camino, no hay atajos posibles. Necesitamos tiempo para procesar la pérdida y los cambios y reconstruirnos como individuos. No podemos forzar la recuperación emocional. Y además, estrategias como evadir el dolor y distraer nuestra mente 24 horas al día únicamente retrasarán la curación e incrementarán el sufrimiento. Si deseas sanar, permítete sentir y acompáñate en cada paso del camino. Llora, exprésate, escribe lo que sientes, déjalo salir. Comprende tus emociones y acéptalas. Abrázate en tu dolor. Pero sigue trabajando por ti. Enfócate en tus metas y en tu bienestar. Actúa. La vida sigue adelante y tú también. Y recuerda siempre que todo es pasajero. Finalmente saldrás renacido y fortalecido de la tormenta y el sol volverá a brillar.